Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan David Bennett y aquí estamos el 15 de marzo. Todavía hay lluvia aquí en la provincia de Cádiz y estamos siguiendo con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Así que esta semana nos toca en el Evangelio de Juan en capítulo 2, versículos 13 a 25, que se puede encontrar aquí, y tenemos el parte en que Jesús purifica el templo durante el Pesach, o en el español la Pascua. La Pascua judía. Este es el librito de la Pascua judía que se puede ver en muchos elementos y es una cena bien involucrado, que tiene muchos pasos. Y este librito se llama la Haggadah, que es la historia. Es recordando la historia de todos los elementos de cuando el Señor llevó el pueblo de Israel fuera de África, fuera de Egipto, ¿no? Así que Jesús subió a Jerusalén para el primer Pascua, y cuando llega al templo, no habla apenas de cuando Jesús está en Jerusalén, menos en el templo. Y tenemos un bonito cuadro del celos del Señor, de su majestad, como, como el Hijo de Dios, como el Mesías príncipe. Y Él muestra esta majestad haciendo un ataque contra una unión corrupto, un sindicato corrupto de vendedores de animales, que estaban aprovechando a las personas que acercaban al templo de Dios para ofrecer sus sacrificios como era su deber. En la Biblia, en Éxodo 12, tenía el mandamiento de subir para Pascua, para recordarlo para siempre, ¿no? Entonces llegan estas personas y hubo un sindicato de vendedores que tenía el nombre de los hijos de Anás. Pues ¿quién era Anás? Anás era antes el sumo sacerdote, y él alternaba turnos por los periodos de ser sumo sacerdote con su yerno, Caifás. Y eran esos dos que juzgaron a Jesús antes de crucificarlo, ¿no? Entonces, esta misma familia que juzgaba a Jesús en la Sanedrín, también tenía un sindicato de vendedores de animales y cobraban a las personas 5 o 6 veces el valor del animal. Si no esta fue suficiente, cobrando para ovejas, para bueyes, para palomas, también había los cambistas. ¿Y cuántos de ustedes han ido a un país y han tenido que cambiar el dinero? Y tú sabes muy bien que lo que te dan no es lo que valían lo que tú rendiste, ¿no? Hay muchos cambistas en este mundo, ¿no? Que aprovechan del cambio para tomar su interés, ¿no? Por su negocio. Pues Jesús acerca a las personas haciendo esto en el Santo Templo, y el celos para la casa de su padre le llevó a hacer un látigo y azotar a los malos y huirlos de echarlos del templo del Señor, ¿no? Y esto no fue un pecado, porque era un celos justo para Dios. Entonces miramos la majestad de Jesús y su autoridad, es decir, no van a atrever a contaminar la casa de mi Padre de esta manera, ¿no? Entonces miramos esto en Juan capítulo 2, en versículos 12 a 25. También podemos ver cómo el Señor dio una señal, porque cuando vienen las autoridades, sabiendo que los vendedores ya tenían su sindicato autorizado, ¿no?
por el sumo sacerdote. Dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Muéstranos una señal. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Derrumba este templo y en 3 días lo levantará. Y ellos estaban incrédulos, porque tardaron 46 años en construir lo que era el templo de Herodes, que fue una reconstrucción del templo del tiempo de Zorobabel, de los tiempos de Nehemías. Pues Herodes, el grande, se puso a levantar uno más grande para aplacentar a los saduceos, ¿no? A los judíos. Entonces, llevaban 46 años construyendo este templo. Y Jesús dice, destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y dice, una vez que el Señor había resucitado y que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, después de Shavuot, después de Pentecostés, reciben el Espíritu Santo. Y el Señor trajo todo a memoria, las palabras del Señor. Y ellos acordaban de las palabras del Señor Jesús y creían. Y fíjate qué testimonio. Ellos recordaban que el milagro, la señal que dio Jesús, ha sido uno de los milagros más testificados de toda la historia. Porque era el Señor Jesús levantándose de los muertos. Fíjate, entonces la señal que dio de que Él era el Mesías era impresionante. Era levantar de entre los muertos después de 3 días. Así que fíjate cómo el Señor empieza su ministerio, llamando a sus discípulos, cambiando el agua en vino, como miramos en versículos 1 al 11 la semana pasada, y ahora de versículos 12 a 25, cómo sus discípulos creían en Él, que sí era el Mesías, el Rey de los judíos, el Hijo de Dios, y lo mostró mostrando su potestad en ofrecer sí mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como estudiamos en Juan capítulo 1 y también en 1 de Pedro 1. Y miramos cómo el Señor Jesús muestra esto, siendo el Cordero de la Pascua judía, que fue un requisito de Éxodo 12, de tener un Cordero sin mancha, aceptable para Dios, como dice 1 de Pedro, versículos 18 y 19. Jesús fue este Cordero, el Cordero de Pascua, que quita los pecados del mundo. Así que el Evangelio de Juan nos muestra mucho de cómo el Señor nos ofrece agua vida, agua que puede quitar nuestra sed para siempre, como dice Juan 4:14. Así que amigos, ven a conocernos aquí en Agua Viva, Campo de Gibraltar. Nos vemos. Adiós.